Hoy hablaremos del sistema tributario, ¿ya? Muy bien, ¿qué es el sistema tributario, jóvenes? El sistema tributario, el sistema tributario es una organización, ¿ya?, del Estado, ¿ya?, que consiste en del Estado hacia el ciudadano cobrarle los tributos. O sea, el Estado dice, es consciente, que cómo puedo vivir, cómo yo puedo solventar mis gastos, cómo yo puedo cumplir mis deberes como Estado a través de recursos monetarios. ¿Y de dónde los saco? Ah, lo voy a sacar del ciudadano, voy a sacar de la propia nación, de la población. Entonces va a haber ciudadanos que realizan actividades económicas susceptibles a un pago de un impuesto. Entonces el Estado, como ejerce el poder, crea un impuesto, crea un tributo, ¿no? Le da la legalidad a la creación. Y con eso el Estado puede cumplir su rol como Estado. Algunos economistas ultraliberales están en contra de eso, ¿no? Porque dice que es un robo. Pero otros economistas, ¿no?, que creen en la institución del Estado, dicen que no, es necesario el cobro de los tributos. Entonces, es necesario crear un sistema tributario. Entonces, ¿qué es un sistema tributario? Es un conjunto de instituciones, ¿no?, del Estado, son un conjunto de normas del Estado, ¿no?, principios del Estado, que consiste en el cobro, la exigencia del cobro del tributo al ciudadano. ¿Para qué? Para que el Estado pueda cumplir su rol, ¿no?, como Estado. ¿Y cuál es el rol del Estado? Promover el bienestar general. Artículo 43 de la Constitución. Promover el bienestar general de la población, de la nación. Buscar un crecimiento equitativo, o sea, profesor, con equidad y justicia social. O sea, si al que gana más, le aplico más impuesto. ¿Para qué? Para no cobrarle tanto impuesto al que gana menos o asignarle recursos, transferirle recursos al que menos tiene. O sea, el sistema tributario no solamente le permite al Estado conseguir los recursos necesarios para cumplir su rol como Estado, sino también el sistema tributario permite una reasignación de los recursos. ¿Qué significa reasignación? Como el Robin Hood, ¿no? Cobrarle al que más tiene para dárselo al que menos tiene. O sea, por eso el sistema tributario permite, por ejemplo, el financiamiento del gasto público a través de programas de inclusión social como Beca 18, Caliwarma, Juntos a Trabajar, Pensión 65. O sea, el sistema tributario cumple dos roles, ¿no? De agenciar recursos para el Estado, pero también ¿para qué? Para reasignar los recursos. Lo que en economía se llama la famosa redistribución de los ingresos. Entonces, miren el PPT. Este PPT está bonito. Este obelisco representa el Estado. Y el Estado, para poder cumplir su rol como Estado, de promover el bien común como salud, seguridad, infraestructura, servicios elementales, educación, necesita de recursos. ¿Y esos recursos de dónde lo va a obtener? De los ciudadanos. Llámese ciudadanos, personas naturales como nosotros, ¿no? Personas naturales como personas jurídicas que realizan alguna actividad económica susceptible a un pago de un impuesto. Para que el Estado pueda cobrar, administrar, fiscalizar el cobro de los tributos, el Estado crea instituciones especializadas y ellos son los administradores tributarios. ¿Quiénes son los administradores tributarios, jóvenes? ¿Quiénes son? Los administradores tributarios son instituciones especializadas, ¿no?, que tienen esa facultad de cobrar, fiscalizar, determinar, ¿no?, y hacer la cobranza coactiva de la deuda tributaria. Y en el Perú son dos. Uno es SUNAT, la Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria, que se va a encargar de cobrar los tributos para todo el gobierno nacional. O sea, SUNAT administra y cobra los tributos a lo largo y ancho del territorio nacional. Y el otro son las municipalidades, ¿no?, a través de las municipalidades provinciales distritales que van a administrar los tributos
a nivel local. O sea, los municipios también son administradores tributarios. Cobran impuesto predial, alcabala, cobran impuesto a los espectáculos públicos no deportivos, a las apuestas. Son impuestos, ¿no?, que administra la municipalidad. Profesor, yo tengo entendido que el Estado, ¿no?, el gobierno se divide en tres niveles: el gobierno nacional, los gobiernos regionales y los gobiernos locales. En este caso, el gobierno nacional se agencia de recursos cobrando los tributos y eso lo hace SUNAT. La pregunta es, profesor, ¿y los gobiernos regionales? No, los gobiernos regionales en este caso no son administradores tributarios porque reciben una transferencia directa del gobierno nacional por el derecho al canon. El canon, que es un derecho de la explotación, ¿no?, de un recurso natural como el pesquero, minero, gasífero, portuario, etcétera, etcétera, forestal, el canon regresa, regresa a las regiones. ¿Cómo? Cuando las empresas hacen extracción de recursos naturales, obtienen ganancias. De esas ganancias, el 30% a la utilidad se lo lleva SUNAT. Al gobierno nacional, sí. Y luego el 50% regresa a la región donde se cobra ese tributo. O sea, la transferencia por canon. Así es. Entonces, hay regiones que reciben mucha transferencia del gobierno nacional porque hay regiones que son muy ricas en recursos naturales. Uno es Ancash, Cajamarca. Muy bien, profesor. Ya tengo entendido entonces. El Estado crea instituciones especializadas para el cobro de los tributos. SUNAT y los municipios. Profesor, pero ¿cómo así las empresas le dan dinero al Estado a través de tributos? ¿Tan fácil caen las empresas o cualquier ciudadano? Lo que pasa es que el Estado tiene poder y lo crea por ley. O sea, las normas tributarias también forman parte del sistema tributario. Y estas normas tributarias son creadas, ¿no?, en el Congreso, ¿no?, en el Poder Legislativo. Entonces, el Congreso a veces recoge iniciativas legislativas de los economistas, del Ministerio de Economía y Finanzas, etcétera, etcétera. Entonces, ya que creamos la norma, y ese es el principio de legalidad, ahora se exige el pago. Ahora, profesor, si hablamos del sistema tributario, ¿quién dirige el sistema tributario? ¿Quién es el encargado? ¿El rector? Ah, fácil. Al inicio de la clase dije que el Poder Ejecutivo está pidiendo facultades especiales para legislar y hacer reformas tributarias, ¿sí o no? Muy bien. ¿Pedro Castillo dirigirá el sistema tributario? No, profesor. Debe ser un especialista. Y normalmente, ¿quién es el especialista? El ministro de Economía. Entonces, el rector de la política tributaria es ¿quién? El Ministerio de Economía y Finanzas, el MEF. Es el que se encarga de decir, oye, ¿sabes qué, señor presidente? Necesitamos hacer una reforma tributaria, si no, no podemos corregir el déficit fiscal. Tenemos que hacer una reforma tributaria, si no, no podemos cumplir las promesas de campaña. Usted dijo, no más pobre es un país rico. ¿Y cómo hacemos al pobre, no pobre? Hay que hacer una reforma tributaria. Entonces, el rector de la política tributaria es el ministro de Economía y Finanzas. Hasta aquí, ¿alguna pregunta? Profesor, por eso que desea ser Castillo, es influenciado porque Castillo es comunista o no tiene nada que ver. Lo que pasa es que han llegado los keynesianos al poder, ¿no? Los keynesianos son aquellos economistas que tienen, ¿no?, un gusto por hacer crecer el Estado, ¿no? Un Estado más grande, un Estado que gaste más. En cambio, si llega al poder el 2026 un grupo de economistas neoliberales, ellos tienen otra visión de ver la economía. Ellos dicen, para crecer, no se crece por el Estado, se crece por el sector privado. Entonces hay que bajar los impuestos. Un mismo problema, diferentes recetas. Pregunta examen de admisión San Marcos. ¿Por qué los economistas difieren de sus recetas económicas
porque tienen distintas doctrinas económicas. ¿Ya? Hay doctrinas económicas, que eso lo vamos a ver en un intermedio. Bien, ¿hasta aquí alguna pregunta? Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver? El tributo, los tributos, ¿ya? Clasificación de los tributos, etcétera, etcétera. Muy bien, un tributo, ahí está, definición del tributo. Un tributo es una prestación en dinero especie que el Estado exige al contribuyente. Cuando utilizo la palabra exigencia es que es obligatorio. Y es obligatorio porque ya se creó por ley o decreto legislativo. Eso lo dice la Constitución. Entonces, como ya hay principio de legalidad, el Estado exige el pago. Exige, cobra exigiendo. Es un tributo. Entonces, ese tributo que es el pago que los ciudadanos hacemos a favor del Estado, se clasifica en tres. ¿Cuáles son? Impuestos, las tasas y las contribuciones. Muy bien, vamos a verificar. Impuestos, tasas y contribuciones. Hay que memorizar impuestos, tasas y contribuciones. Los impuestos, las tasas y las contribuciones son tributos que el Estado exige. Y en sus tres niveles de gobierno, la SUNAT puede exigir los impuestos. Las municipalidades pueden exigir los impuestos. Bien, diferencia entre un impuesto, una tasa y una contribución en el beneficio. Porque cuando alguien paga un tributo, se beneficia. Alguien tiene que salir beneficiado. No es que el tributo es para solventar el gasto del gobierno y el gobierno tiene como finalidad proveer bien común a la sociedad. Sí, profesor. Entonces, si yo pago un impuesto, si tú pagas un impuesto, y si todos pagamos impuestos, el Estado tiene dinero y hace un bien público, genera una obra pública que beneficia a toda la sociedad. Con nuestros impuestos crea un hospital, construye una posta médica, un colegio, una universidad pública. ¿Quién se beneficia? La sociedad. Es un impuesto, ¿eh? Mira, definición. Son los pagos obligatorios que realizan las familias y los empresarios al gobierno y por los cuales estos no reciben directamente una contraprestación. O sea, yo pagué un impuesto cuando compré mi cerveza. ¿Qué me dio el Estado? Nada. Pero como estaba bien helado, me enfermé de las amígdalas y me fui al hospital. Ah, ¿verdad? No, profe, usted se benefició después, claro, quizás después de años de pagar impuestos. En cambio, cuando se paga una tasa, que también es un tributo, la contraprestación por parte del Estado al que paga la tasa es directa e inmediata. Todos vamos a postular a San Marcos, sí, profesor, y San Marcos es una universidad pública. Y para pagar y para postular, ¿qué necesitamos? Pagar un dinero. No es un impuesto. ¿Por qué no? Porque cuando yo pago, yo postulo. Si fuera un impuesto, sería yo pago el examen, pero todo el barrio postula. Entonces, es una tasa, ¿no? La diferencia entre un impuesto y una tasa es que en la tasa sí recae directamente el beneficio. Por ejemplo, una tasa, pues quiero ir al Museo del Señor de Zipán, que está en el norte, entonces quiero conocer la maravilla del señor Zipán. Bien, la entrada, 18 soles, pago la entrada y yo entro. Eso no es un impuesto, ¿no? No, no es un impuesto, profesor. Quizás con los impuestos hizo la carretera que va al museo, pero si yo quiero beneficiarse directamente, pago una tasa. ¿Han entendido la diferencia entre un impuesto y una tasa? Por favor, díganlo, si no hago más ejemplos. Sí, liberal es lo mismo que neoliberal, sí, ¿no? Solo que el neoliberalismo es de nuestras épocas, ¿no? De los 90. Los liberales venían pues de los clásicos, ¿no? De Smith, que es el padre del liberalismo. ¿Ha entendido? Otro ejemplo más, ya. A ver. Miren, el día está bonito, la tarde está bonita, de repente quieres relajarte y quieres ir al Parque de las Leyendas. El Parque de las Leyendas es administrado por la Municipalidad Metropolitana de Lima. Bien, tú sabes cuánto es la entrada, ¿no? Pagas la entrada y tú entras. ¿Qué pagaste? ¿Un impuesto o una tasa? ¿Cómo saber, profesor?
Fácil, pues. Tú pagaste y tú entraste. El beneficio fue directo para ti. Es una tasa. Bien. Dentro del Parque de las Leyendas te dio sed y compraste una gaseosa helada. Cuando compras una gaseosa, hay un IGB, el Impuesto General a las Ventas. Profesor, todos pagamos IGB entonces, porque todos tomamos gaseosa, sí. Directamente el Estado te da algo, toma, no. Con esos impuestos, ¿qué hace el Estado? Hace un bien público, genera una obra pública. Se paga los salarios a los maestros, a los policías, se construyen hospitales, colegios, comisarías, y eso beneficia a la sociedad. Eso es la diferencia entre un impuesto y una tasa. En cambio, cuando pagamos contribuciones, es otra cosa también, porque los tributos se clasifican en tres: impuestos, tasas y contribuciones. Las contribuciones son pagos periódicos, mensuales, que se hace a una institución del Estado. Y el Estado administra esos dineros, esos recursos, para luego beneficiar a la población que hizo esa contribución. No a todos. O sea, es distinto el impuesto, ¿no? Porque el impuesto al final pagamos todos y todos se benefician. Porque el Estado no puede prohibir que tú no entres a un hospital. Pero sí el Estado te puede decir, oye, tú no puedes recibir una pensión porque no has contribuido. Ah, ¿verdad? Oye, tú no puedes entrar en la salud. ¿Por qué? Porque no eres asegurado. Entonces, las contribuciones son pagos mensuales al Estado y el Estado administra ese dinero y genera un servicio público, ¿no?, al que contribuyó. Por eso, cuando yo termine de enseñar a los 65, me jubilo y recibiré una pensión del Estado, de la ONP. La ONP es una contribución. Si me enfermo, me voy a la salud. ¿Por qué? Porque Pitágoras me paga mi salud, a salud. Así es, Brian, así es. Exactamente. ¿No has visto que cuando hay una emergencia, tú vas a cualquier dependencia de la salud y te piden ahí, ¿estás asegurado? Adelante, te atienden. Pero si no estás asegurado, fuiste ya. Tienes que ir a un hospital nacional. El SIS es un seguro integral de salud. El SIS es un programa de inclusión social, de transferencia. O sea, el SIS cobertura salud a los no asegurados. Para estar en el SIS hay que tener signos de pobreza, ¿no? ¿Saben, no? Profe, yo vivo en La Molina y el SIS, he pedido SIS, no me han rechazado, claro. Ahora sí, podemos hablar del seguro social, el de salud, que está quebrado, colapsado, todas esas cosas, pero eso no viene el tema, ¿no? Entonces, lo que yo quiero que entiendas, la diferencia entre un impuesto, una tasa y una contribución. Muy bien. Ya. Ahora, la AFP, como estamos hablando aquí del Estado, la AFP es un administrador de fondo de pensiones privado. Entonces, la AFP no vendría a ser una contribución. Sí, la ONP, esto, ¿ve? ONP, la Oficina de Normalización Previsional, que se da la pensión. Lo vamos a ver, lo vamos a ver. Entonces, vamos a ver los impuestos, ¿ya? Los impuestos. Entonces, ¿cómo va a ser la metodología de los siguientes PPTs? Vamos a hablar de los impuestos, terminamos los impuestos, pasamos a las tasas, terminamos las tasas, pasamos a las contribuciones y luego hacemos otros conceptos básicos, elementales, aunque no tan básicos, y ya pues ustedes ya podrán ver, ¿no?, el FORS, ¿no?, el examen diario. Y luego ya para afianzar el conocimiento, desarrollamos entre 10 y 15 preguntas, ¿no?, de los ejercicios que hemos propuesto. ¿Ya? Entonces, los impuestos. Los impuestos, ¿no?, se dividen en dos. ¿Ya? Recuerde que los impuestos generan un bien común. Impuestos directos e impuestos indirectos. ¿Qué es un impuesto directo?
El impuesto directo parecía que tuviese memoria o inteligencia artificial. ¿Cómo así, profesor? Para que entiendas claro, ¿no? El impuesto directo afecta al que más tiene, más al que más tiene y menos al que menos tiene. O sea, el impuesto directo te mide pie cabeza, ¿no? Y te está pasando un escáner. Ah, este gana bien. Este tiene buenas propiedades. Muy bien, más porcentaje. Porque los impuestos directos, ¿a qué afectan? Adivina, afectan a la renta. ¿Y economía qué es renta, profesor? Ingresos. Y afecta a la propiedad. Uy, profesor, entonces no me conviene ser rico. No, porque los impuestos directos te van a perseguir. ¿Ya? ¿De quiénes? ¿A quiénes le cobran? A las personas naturales y las personas jurídicas. A las dos personas. De repente tú eres, mira, de repente tú eres médico cirujano. ¿Ya? Que transformas los cuerpos. O sea, eres un erudito. Has cirujano plástico, ¿no? Has operado a Leonardo DiCaprio. Hace poco has rejuvenecido a Elton John. Entonces, eres una eminencia. Vienes al Perú y haces tu clínica. Todo el mundo que se quiere operar contigo, ¿sí o no? Claro, profesor. Bien. Si tú haces tu clínica es una empresa, ¿sí o no? Sí, profesor. Y voy a ganar muchísimo. Vas a ganar muchísimo. Y el Estado viene y te cobra impuestos directos altos. De repente no haces la clínica. De repente operas o haces atención en modo particular. Pues ya estás ejerciendo tu profesión apto oficio pericia. Entonces, como persona natural también vas a pagar impuestos. Entonces, por ejemplo, un ministro gana 30.000 soles, menos el impuesto a la renta, que es el 30%, más o menos se le descuenta entre 9.000 soles. Pero una persona que es obrero gana un sueldo mínimo. A él no se le cobra impuesto a la renta, porque los impuestos directos afectan más al que más tiene y menos al que menos tiene. Afecta la renta, los ingresos, salarios, ganancias empresariales y a las propiedades. O sea, profesor, si yo vivo en Surco y tengo una casa de 5.000 metros cuadrados con 2 piscinas, ¿la municipalidad me va a cobrar un alto impuesto predial? Sí. Y si vivo en Surco, pero vivo en una zona no tan bonita, ¿no? Donde tengo una casa de adobe, ¿pagas impuesto predial? Sí, que es un impuesto directo, pero el impuesto predial es mucho menor al que tiene la mansión, porque los impuestos directos afectan en función a los ingresos que percibe la empresa o la persona natural o en función a las propiedades. ¿Han entendido? Un ejemplo de impuesto directo es el impuesto a la renta, que vamos a verlo hoy. Que esto cobra la SUNAT. Otro impuesto es el impuesto predial, que es a la bien inmueble, y eso lo cobra la municipalidad. El otro impuesto es el indirecto. Este indirecto sí no tiene memoria artificial, este sí no tiene escáner, este cobra a todos por igual. Basta que tú compras y ya te están cobrando impuesto indirecto. Ah, profesor, el impuesto indirecto afecta a las compras, al consumidor, sí. Y todos somos consumidores, todos compramos, ¿sí o no? Entonces, cada vez que compramos, pagamos un precio, ¿sí o no? Claro, profesor. Y en ese precio ya está incluido el impuesto indirecto. ¿No has visto? ¿Cuánto es ese laptop? 3.000 soles, incluye IGB. Y ya está metido el IGB. El impuesto general a las ventas es un impuesto indirecto. El impuesto selectivo al consumo es un impuesto indirecto. Si compramos una laptop, pagamos IGB. Si compramos una cerveza, pagamos IGB y selectivo al consumo, porque el selectivo al consumo afecta al alcohol, al tabaco, a las golosinas, a las bebidas azucaradas. ¿Se entendió? Entonces, profesor, el impuesto directo es más equitativo, ¿sí? Desde el punto de vista, ¿no?, normativo es más equitativo, ¿no? Porque afecta más al que más tiene. En cambio, el impuesto indirecto como que no tiene ojos sociales, ¿no? Profesor, no, ese cobra a todos por igual. Pero si uno es más detalloso, se va a dar cuenta que el impuesto indirecto afecta más al que menos tiene o al que menos percibe. Piensa, mira, imaginemos, ¿ya? Para que entiendan, para que un poquito más o menos ya
abran los ojos, ¿no? Porque eso hay que hacer, ¿no? Si se habla de una reforma tributaria, hay que hacer la reforma como debe ser. Mira, un padre rico y un padre pobre. Ambos acaban de ser de padres. Ambos compran pañal, ¿sí o no? El paquete pañal, 100 soles. Bien. ¿Cuánto pagó de IGB? 18 soles. El padre pobre, lo mismo, compra un pañal, 100 soles. ¿Cuánto pagó de IGB? 18 soles. Perdónme los contadores, ¿ya? 18 soles. Bien. Profesor, ¿a quién le duele más pagar 18 soles? ¿Al rico o al pobre? Imaginemos que el padre rico gane diario 1.800 soles. Vamos a imaginar, ¿ya? 1.800 soles. 1.800 si paga 18 soles, está pagando un sol. Está pagando 1% de lo que gana diario. Imaginemos que el padre pobre gane 900 soles al mes. ¿Cuánto está pagando, profesor? El 5%, ¿no? Menos, más, ¿no? 9, 10%, 90, el 5%, ¿no? El 5% de su sueldo mensual es por el pago del IGB del pañal. En cambio, este es de un sueldo diario, que gane 180.000 al año o al mes, está pagando el 0,1%. O sea, los impuestos indirectos, como afectan al consumo y están metidos en el precio, afecta más al que menos tiene. Y en el Perú, jóvenes, en el Perú, el impuesto que más recaba el Estado es el indirecto, cosa que debe cambiar, ¿no? Debe cambiar. En el Perú, no, el impuesto que más ingresos le genera al Estado es el IGB, es el más importante. Pero los países desarrollados son los impuestos directos. O sea, profesor, en los países desarrollados, quien más contribuye es el impuesto directo. O sea, el Estado le cobra más al que más tiene y menos al que menos tiene. En cambio, en el Perú es todo al revés. Le cobra más al que menos tiene y menos al que más tiene. O sea, hay una regresividad. Y eso hay que cambiar, jóvenes. ¿Captaron la idea? ¿Captaron? ¿Sí? Entonces, todos los economistas son conscientes de eso, ¿ah? Son conscientes. El problema es que no hay voluntad política de cambiarlo, porque es impopular, porque cuando tú subes los impuestos al que más tiene, pues estás chocando con grupos de poder que fácilmente te pueden vacar o que te hacen una campaña de desprestigio, ¿no? Y como que tu gobierno está tambaleando. Es así. O sea, no es fácil hacer la reforma, pero tiene que hacerse tarde o temprano, tiene que hacerse esta reforma. No podemos seguir con eso, ¿no? De que cobrarle más al que menos tiene, porque los indirectos son así. Se cobra más, afecta más al que menos tiene. Bien, si fuera un intermedio, lo hacemos, pero vamos a hacer el intermedio y ahí hablaremos del tributo, vas a ver con numeritos para que te des cuenta, ¿no? Bien, ahora vamos a hablar de SUNAT, ¿no? SUNAT es la Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria. Fue creada en los años 80, más o menos, ¿no? Con Alan García. Y que en cierta manera SUNAT ha tenido un prestigio, ¿no? De tener una buena administración tributaria. Por ahí, los 90, con Fujimori, sacó un RUC sensible, que a las empresas amigas de Fujimori se le cobraba menos, pero ese ya, pues, todo el aparato del Estado estaba corrompido. Pero luego se ha lavado la cara SUNAT y de alguna otra manera SUNAT, ¿no? Tiene una buena aprobación en la gestión, en la administración de los impuestos. ¿A quién cobra SUNAT los impuestos? Al Estado, al gobierno nacional. Ahora, ¿qué impuestos cobra SUNAT? El IGB. ¿Ve? El IGB. El impuesto general a las ventas, que es un impuesto indirecto, sí, indirecto. Ya. Imagínate, ustedes van al cine y compran una Coca-Cola.
Hay dos compañeros, un compañero pudiente y uno que no tiene. ¿Cuánto es la Coca-Cola el vaso grande? 20 soles. ¿Cuánto se paga IGB? 2,90, ¿no? Un solo 3,60. 3,60. Para el que tiene, no es mucho, pero para el que la justa se ahorró, es bastante, ¿sí o no? Entonces, el IGB, como es un impuesto indirecto, es regresivo, afecta más al que menos tiene. Es el impuesto más importante, ya que afecta a la venta de todos los bienes y servicios que se hacen en la economía. Hay excepciones, por ejemplo, los libros están exonerados de IGB. Los alimentos básicos exonerados de IGB. ¿Por qué están exonerados los alimentos básicos de IGB? Para no afectar al que menos tiene, pues. ¿Ya? Y luego casi todo está grabado de IGB. El impuesto a la renta. Renta, ¿qué es? El impuesto a los ingresos, ¿no? El impuesto a la renta es un impuesto que afecta a las entradas, a los salarios de las personas y afecta a las ganancias de las empresas. Este es un impuesto directo. Este sí tiene escáner, ¿no? Este sí sabe a quién cobrar más y a quién cobrar menos. Pero es el segundo impuesto más importante. Los aranceles, que es un arancel, un impuesto a la importación. Eso lo vamos a hacer en comercio internacional. Un impuesto a los bienes importados. Afecta a los bienes y servicios importados. Por eso, ¿qué es importado? Cuando yo traigo productos del extranjero. Entonces, SUNAT me está diciendo, tienes que pagar aranceles. Y el impuesto selectivo al consumo, otro impuesto indirecto, ¿no? Este también es indirecto. El impuesto selectivo al consumo es un impuesto indirecto parecido al IGB, está metido en el precio. Los impuestos indirectos están incluidos en el precio. Pero hay una salvedad, el IGB es general, casi a todos. En cambio, el selectivo a algunos bienes. ¿Y qué bienes? Los que hacen daño. Y en economía se llama externalidad negativa. ¿Y qué bienes hacen daño, jóvenes? El alcohol, el tabaco. ¿Qué más te ha hecho daño? Mi ex, pero tú no entra aquí. Profesor. A ver, sí, ¿no, profesor? Las golosinas, las bebidas azucaradas, como las gaseosas. Por eso la gaseosa, cuando se incrementó el selectivo del consumo, la gaseosa subió de precio, ¿no? También los juegos de apuesta, porque generan ludopatía. Pues de repente tú ya vas a apostar el Perú-Colombia, Colombia-Perú, y ganas. Entonces, eso ya está grabado de impuestos, jóvenes. Bien, y también, ¿no? El combustible, la gasolina, grabado de IGB y selectivo el consumo. ¿Ya? Bien, hasta aquí alguna pregunta. Preguntas. Todo claro. Bien, continuamos entonces. Bien, vamos a aplicar el impuesto a la renta. ¿Ya? Recuerden que el impuesto a la renta lo cobra SUNAT. Recuerden eso, ¿no? Cobra SUNAT. Muy bien. Entonces, con ese, declaración del impuesto a la renta. Entonces hay que declarar el impuesto a la renta en marzo. Todos, ¿ah? Todos los que realizamos actividades productivas. Trabajadores y empresarios, ¿no? Bien. El impuesto a la renta se divide, como tú puedes ver, en 5 categorías. 5 categorías. Entonces, cada categoría tiene un concepto. Mira, y esta imagen es de SUNAT. Pero hemos pirateado, ¿no? SUNAT. Y creo que no hay mejor imagen que esta. ¿Ah? No hay mejor imagen. ¿Ah? Mira, impuesto a la renta de primera categoría. Profesor, ¿qué dice acá? Alquiler de bienes inmuebles. Sí, señor, ¿me alquila un cuarto? Sí, toma las llaves. Señor, ¿me alquila el casa de la playa? Toma las llaves. El local comercial, toma las llaves. Ahí están las llaves. O sea, yo voy a pagar impuesto a la renta de primera categoría cuando yo recibo por alquileres de bienes inmuebles.
¿Se entendió? O sea, profesor, si el señor Barriga fuera del Perú, estaría pagando impuesto a la renta de primera categoría porque alquila la vecindad del Chavo. Como la vecindad nomás, del Chavo no es. ¿Ha entendido? Bien. Fondos de inversión. La imagen. Una planta que da fruto. Ah, muy bien. Yo siembro, yo invierto dinero y obtengo ganancias. Ah, el impuesto a la renta de segunda categoría es a la inversión financiera. Por ejemplo, invierto en la Bolsa de Valores de Lima y obtengo rentabilidad. O invierto mi dinero en el banco y recibo tasas de interés. Entonces, SUNAT viene y dice, ah, bien, ganas bien. Impuesto a la renta, segunda categoría. ¿Han entendido? O sea, profesor, los que invierten en la bolsa y retiran su dinero porque están ganando, renta de segunda. Impuesto a la renta de tercera categoría, el impuesto más importante, ¿no? Dentro de la renta. ¿Por qué? Porque ¿quién afecta? A la actividad empresarial. Ah, profesor, eso afecta a la empresa, sí. Afecta a las ganancias de las empresas. Entonces aquí está Telefónica, está las minas, ¿no? Los grandes contribuyentes pagan impuesto a la renta de tercera categoría. ¿Están entendiendo? Bien, vamos con la cuarta. Impuesto a la renta cuarta categoría. Ellos afectan, mira la imagen, ¿no? Un trabajador puede trabajar así en un centro laboral. No, no, profesor, no se puede sentar en el piso, no se puede sentar en el sofá. ¿Dónde está trabajando? En su cuarto, en su sala. O sea, son trabajadores independientes. Personas que ejercen profesión, arte, oficio, pericia, pero de manera independiente. Pero originan ingresos para ellos, sí. Y ellos deben pagar impuesto a la renta de cuarta categoría. Ejemplo, profesor. Profe, ¿conoce algún profesor de química? Sí. Profe, postulo a ingeniería química porque es mi pasión, pero quiero que me enseñe un capítulo, de geometría. Fácil, ¿no? Contratas al profesor, el profesor va a tu casa, 10 horas, 500 soles, cóbrese. Muy bien. Él debe declarar y pagar un impuesto a la renta de cuarta categoría, porque está trabajando de manera independiente. Y renta quinta, miren la imagen. La señorita tuvo que peinarse, tuvo que bañarse, tuvo que ponerse el uniforme y tuvo que estar atenta con el horario de entrada y salida. Ah, ellos tienen contrato laboral, son dependientes, ejercen su profesión, pero no, porque hay un contrato de por medio. Pueden trabajar en el Estado o en el sector privado. Entonces, como trabajadores dependientes, ellos están grabados de un impuesto a la renta de quinta categoría. ¿Se entendió? Por ejemplo, el ministro es un trabajador dependiente, trabaja para el Estado, renta de quinta. El asesor del ministro, de repente no tiene un vínculo contractual, él no asiste todos los días, de repente lo asesora vía Zoom, porque el asesor está en Washington asesorando también a un político norteamericano, renta de cuarta categoría. Bien, yo voy a hacer ejemplos y tú me vas a decir qué impuesto debe pagar. Renta de primera, segunda, tercera o cuarta. Simplemente pones así, ¿no? Primera, segunda, tercera, cuarta, quinta categoría. ¿Ya? ¿Entendieron? Yo hago el ejemplo. ¿Ya? A ver, Brian termina su carrera de contabilidad, ¿ya? Postula a una transnacional que tiene una filial en el Perú, ¿no? Y que es un auditor dentro de la empresa. Percibe 18.000 soles al mes. Pregunto, ¿qué impuesto debe pagar Brian? No vale, Brian, a ver. Renta quinta, ¿no, profesor? Por ser trabajador dependiente, ¿no? Muy bien. Como es soltero que se respeta, ¿no? Es ahorrador, tiene ya 100.000 dólares de ahorro. Y como tiene conocimientos en la bolsa, ha invertido en fondos mutuos y le va bien en la bolsa. Ha tenido una rentabilidad del 20% anual.
de sus $100.000 que invirtió en la bolsa. Pregunto, si invierte en la bolsa y tiene ganancias, ¿qué impuesto debe pagar? A ver, pienso, a ver. Él está invirtiendo en la bolsa. Ah, ya, renta segunda. Renta segunda, ¿no? ¿Por qué no de tercera? Porque todavía no es empresario. Muy bien. Entonces ya tiene dos fuentes de ingreso, ¿no? Sus 18.000 soles al mes por ser contador de una empresa transnacional y también tiene ingresos por invertir en la bolsa. Ahora sus ahorros no son $100.000, ahora sus ahorros son $200.000. Y con $200.000, ya, ha abierto una empresa importadora de insumos para el sector de clínicos. Importa, por ejemplo, reactivos, importa microscopios, etcétera, etcétera. Y le ha ido bien. Ahora justo con la pandemia necesitan más reactivos, más microscopios y las clínicas, laboratorios, el propio Estado le compra a Braya y ha tenido ganancias por 30 millones de soles en el último año. ¿Qué impuesto debe pagar por tener su importadora de insumos clínicos y materiales clínicos? Ah, profesor, Brian ya no es un empresario, ¿sí o no? Impuesto a la renta de tercera categoría. Muy bien. Ahora, Brian ya está aburguesado, ya es pituco y deja Pamplona ya. Y deja Pamplona, su barrio, y lo da a alquiler su casa. Pregunto, si den alquiler su casa, ¿qué impuesto debe pagar? Renta de primera, ¿no? Muy bien, muy bien. Pero como Brian tiene ese espíritu solidario, ¿no? Él también colabora con una ONG, ¿no? Y a veces da clases particulares de emprendimiento, ¿no? Muy bien. En su casa da clases, ¿no? Precio módico, 5 soles por un mes. Está ejerciendo su profesión, arte, oficio de manera independiente, ¿sí o no? Ah, profesor, cuando ejerces profesión, arte, oficio o pericia de manera independiente, estarías pagando renta de cuarta categoría, ¿no? Renta de cuarta. De repente él, por las noches, como contador que es, asesora a las empresas que están cerca de la casa, negocios, de cómo pagar el impuesto a la renta, declaración del impuesto a la renta, llevar el libro de compras, libro general y esas cosas. Cosas de los contadores, renta de cuarta. Bien, jóvenes. Ahora vamos con los impuestos del gobierno local. Los impuestos que cobra el gobierno local. Las municipalidades, ya. Tu municipalidad distrital y la municipalidad provincial. El impuesto predial. Muy bien. Oye, papi, de nuevo vio el predial. Ah, eso ha subido. Miren, el predial afecta al bien inmueble, a los bienes inmuebles. O sea, afecta a tu terreno, a tu departamento, a tu casa. El propietario, ¿qué debe pagar? Impuesto predial, que es un impuesto directo, ¿sí o no? Claro, porque es propiedad. ¿Ya? Muy bien. El segundo impuesto que cobra la municipalidad es el alcabala. ¿Qué es el alcabala? Fácil. Yo vendo mi casa. Ya no quiero vivir en el barrio porque he sido objeto de 50 asaltos por los motochoros, ¿no? Me han arrastrado. Entonces ya no quiero vivir en Los Olivos. Ya. San Martín de Porres está peligrosísimo. Mucha gente está saliendo hacia Los Olivos por por la ola de crimen y robos al paso. Están vendiendo casas en Los Olivos. Muy bien. Entonces, si yo decido comprar una casa en Los Olivos, ya, señor, ¿cuánto me vende? Ya, transamos. Bien. Vamos al notario para hacer el traspaso del título de propiedad, ¿no? Para darle de escritura pública y eso vamos al registro público para hacer el cambio de título de propiedad. Ya, me parece correcto, todo por lo legal. Cuando vamos al notario, el notario dice, ¿pagaron impuesto de alcabala? No. Bien, quien compra paga el alcabala. ¿Y qué es el alcabala? Ya te lo expliqué, ¿no? Si yo quiero comprar un bien usado, un bien inmueble usado, tengo que pagar
el alcabala. O sea, es un impuesto que afecta a la venta o a la compra de los bienes inmuebles. Entonces tú ya sabes ya, si vas a comprar una casa usada, un departamento usado, tienes que pagar un impuesto de alcabala. ¿Cuánto es? El 3% del valor total de la venta. Impuesto al patrimonio vehicular, también se quiere hacer la reforma de eso. Ya, se quiere hacer la reforma. El impuesto al vehicular, cuando tú compras un vehículo del año nuevo, vas a pagar el 1% del valor del vehículo por 3 años. Sí estás pagando 3% del valor del vehículo. Compras un vehículo de 100.000 soles, nuevecito, pagas ese año 1.000 soles, el siguiente año 1.000 soles y el tercer año 1.000 soles. Has pagado 3.000 soles de impuesto. Hacemos un ejemplo. Miren, hacemos un ejemplo. Has comprado un auto a 100.000 soles. ¿Ya? ¿Cuánto pagas? De IGB, 18.000 soles. De IGB, ¿está bien? Este es el IGB. ¿Cuánto pagas de selectivo al consumo? El 10%, 10.000 soles. ¿Cuánto pagas por el impuesto vehicular que va a la municipalidad? Pagas 3.000 soles. O sea, por tener un auto, automáticamente has pagado 28.000 soles a SUNAT. De frente, porque eso están metidos en el precio. Y vas a pagar un impuesto directo de 3.000 soles. O sea, vas a pagar 31.000 soles por comprar un auto de 100.000 soles. Ahora, el auto funciona a gasolina. Cuando tú compras gasolina, pagas IGB, pagas impuesto selectivo al consumo. O sea, de todo es impuesto, jóvenes. Ni de la muerte ni de los impuestos uno se puede salvar, dicen los economistas. Impuestos a las apuestas, impuestos a los juegos de lotería, como la tinca, ganagol, etcétera, etcétera, e impuesto a los espectáculos públicos no deportivos. Por ejemplo, tú vas al cine, bien, pagaste tu entrada, ¿no? Creo que está 10 soles la entrada, ¿no? El cine Cineplane, creo que está 10 soles. Pone 10 soles. Estás pagando IGB y estás pagando este impuesto, ¿ves? El IGB a SUNAT y este impuesto se va a la municipalidad. Vas a un concierto. ¿Te imaginas que BTS venga? Uy, profesor, yo de cabeza estoy ahí. Yo también. Pagamos la entrada, IGB, y también estamos pagando el impuesto a los espectáculos públicos no deportivos. Muy bien. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Los circos también. Pero si el circo está catalogado como un espectáculo cultural, ¿no? Avalado por el Ministerio de Cultura, está exonerado de ese impuesto, del IGB. Tiene que ser catalogado. Entonces, eso sería una exoneración tributaria, ¿ya? La exoneración es una excepción al pago del tributo, ¿no? Pero hay requisitos. Muy bien, vamos a ver ahora las tasas. Seguimos avanzando. Agotamos todo lo que son los impuestos, ¿sí o no? Recuerden que los tributos se clasifican en 3. Impuestos, que hemos hablado un montón, tasas y contribuciones. Ahora vamos a ver con las tasas. También te vas a tener que recordar que las tasas, ¿no? Generan un beneficio directo al que lo paga. Y se divide en 3. ¿Cuáles son? Arbitrios, derechos y licencias. Los arbitrios, los derechos y las licencias son tasas. Ahora, los arbitrios, mire la imagen. Ah, profesor, los arbitrios municipales, sí. Los arbitrios son tasas que las municipalidades cobran para que el ciudadano permita mantener el servicio público. O sea, si nosotros no pagamos arbitrios a la municipalidad, no habría serenazgo, no habría recojo de basura, no habría áreas verdes o calles limpias. Entonces, los arbitrios son tasas, ¿no? Que le permite a las municipalidades mantener un servicio público. Los derechos. Los derechos son pagos que se hace al Estado por 2 conceptos. Uno, uso de un espacio público. ¿Ya? Y 2, por un acto administrativo que me brinde el Estado.
Acto o servicio administrativo. Primero vamos con el servicio administrativo. A ver, por ejemplo, ¿quieres una copia legalizada de tu partida de nacimiento? Reniec, ¿cuánto me cobras? Es un derecho. ¿Quieres un duplicado de tu DNI porque se te perdió? Reniec, ¿cuánto me cobras? Un derecho. ¿Quieres casarte? En la municipalidad te casas, matrimonio civil. La municipalidad te cobra un derecho, porque es un servicio de carácter administrativo que te va a brindar. ¿Te entendió? El segundo, por lo cual el Estado cobra derechos, el uso de un espacio público. Ya. Normalmente, el Día de los Enamorados, las parejas, ¿dónde van a celebrar el Día de los Enamorados? O sea, este 14 de febrero, ¿a dónde vas a ir? Quiero, Jesucito, al Parque El Amor, muy bien, románticos son. El Parque El Amor no hay entrada, entonces no habría derecho a que pagar. Al cielo, Jesucito, pero si tú descendiste del cielo. A ver, ¿qué más? ¿A dónde podríamos ir? Profesor, vamos no, no, al Parque Hotel Cine, al Parque Zonal, ahí está, claro, a modo de ahorro, estamos en modo ahorro, entonces vamos al Parque Zonal. El Parque Zonal tiene un precio de 3 soles, ¿no? Bien, es administrado por la Municipalidad Metropolitana de Lima. Entonces voy a hacer uso de ese espacio público, la entrada es un derecho. Profe, el Parque de la Amistad, creo que es en Surco, ¿no? Es un derecho la entrada, si es que hay entrada. Profe, el Parque de las Leyendas. Profesor, voy al museo. Profesor, voy al Parque de las Aguas. Es un derecho. Cuando yo quiero ir por la carretera rápida, pago un peaje. Es un derecho. Entonces, el derecho es un pago que se hace al Estado porque voy a hacer uso de su infraestructura. Así de sencillo. ¿Han entendido? Pero también pago derechos porque el Estado me está dando un servicio de carácter administrativo. ¿Se entendió? Por ejemplo, miren, tú vives en San Juan de Miraflores y quieres ir a Comas. Bien, tienes que ir por todo evitamiento. Vas a tener que pagar un peaje. Entonces, ¿pagas el peaje para qué, profesor? Yo pago el peaje para qué? Para hacer uso todo el evitamiento, la vía rápida. Voy a hacer uso de esa infraestructura, ¿sí o no? O la línea amarilla, ¿no? Quiero ir por debajo del río Rímac, pero llego rápido en 10 minutos al Callao. Pago un derecho, el peaje. Es un derecho, pues porque yo voy a hacer uso del bien público, uso de la infraestructura. Es un derecho. Se entendió ahora sí. Bien, ahora vamos a continuar. Ya acabamos las tasas, ahora vamos a las contribuciones. Las contribuciones son los tributos, también son tributos, cuyo beneficio genera futuro, ¿no? Profesor, usted se va a jubilar a los 65 años, ¿le falta cuánto? Me falta más de 20 años, ¿no? 20 años. Entonces, profesor, de aquí a 20 años va a gozar de una pensión, sí, ¿no? Por eso es beneficio futuro. Profesor, Pitágoras le paga su salud, sí, estamos en la formalidad. Profe, cuando usted se siente mal, ¿puede ir a Pitágoras? Puede ir a Pitágoras, ¿puede ir a la salud? Claro que sí. Entonces, ¿quiénes son contribuciones? La ONP, de la pensión, salud, Senati, Sensico y Conafobicer son las 5 contribuciones que hay en el Perú. ¿Y quién lo administra? Entidades públicas, entidades del Estado. ¿Y cuál es el beneficio de que pagan las contribuciones? Más adelante se van a beneficiar. Más adelante van a recibir una pensión. Quizás el obrero en una empresa industrial se capacite en Senati gratis, o el que el sector de construcción estudie una carrera técnica, ¿no? O el que se siente mal, vale salud. Eso es una contribución.
Muy bien, otros conceptos, otros conceptos. Atentos, por favor, ¿ya? Atentos. Primero, hasta aquí, ¿alguna pregunta? Cuando Senati se crea, jóvenes, Senati, para estudiar en Senati tenías que ser obrero. No es un requisito. Entonces, si yo era obrero del sector industrial, cuando a mí me pagaban por planilla, me descontaron 10 intis o 10 soles de oro de Senati. Por las puras me descuentan. ¿Yo qué voy a ganar con Senati? Pero luego ya me abren los ojos, ¿no? Eres obrero. ¿Y por qué no estudias en Senati para salir como técnico? Sí, voy a hablar con el dueño de la empresa. Señor, mira, ya tengo 18 años, soy obrero aquí 2 años y quiero estudiar en Senati. Ah, ya, pues, si mi empresa está cotizando y nosotros estamos descontándote, pues postula. Tú postulabas, ingresabas, eso sí, estudias en la noche, ¿no? Porque tenías que trabajar de obrero. 3 años, un sacrificio total, y al siguiente te sacabas tu cartón de técnico y en la empresa ya no eras obrero, eras técnico. De repente supervisor de control de calidad. Y muchos han sido así. Hoy como que Senati se ha desvirtuado, ¿no? Hay pre-Senati, ahora postulas, ¿no? Y ingresas, pero ya no eres obrero, porque al inicio era Senati así, ¿ya? Entonces Senati vive en las contribuciones de las empresas industriales, igual que Sensico vive en las contribuciones. También el Estado transfiere dinero a Senati porque son entidades públicas, ¿no? Bien. Presión tributaria. La presión tributaria es un indicador de cuánto se está cobrando por tributos, en este caso SUNAT. PT, ¿qué es presión tributaria? ¿Y cómo se saca la presión tributaria? Multiplicamos por 100% ¿a qué cosa? Este cociente. ¿Qué es IT? El ingreso tributario. El ingreso tributario, o sea, lo que recauda SUNAT, la recaudación. Y esa recaudación en soles que hace SUNAT, ¿entre cuánto lo divide? Entre el Producto Bruto Interno y lo multiplica por el 100%. ¿Y eso cuánto resulta en el Perú? 14%. ¿Y cuánto es en Latinoamérica? 23%. Bajísimo. Y ustedes van a tener que explicar por qué la presión tributaria en el Perú es baja. Uno, porque somos un país informal. Hoy me antojé comer un cevichito. Si hubiese comprado, no me dan boleta, porque era carretilla, informalidad, ¿no? Quizás hoy compré, no sé, un mantel para la mesa. Y compré a la señora, ya mamita, ya viejita, ¿no? Por ayudarle, le compré un mantel para la mesa. ¿Cuánto me cobró? 8 soles. Y no me dio boleta. Y así hay millones de personas que realizan actividades informales. SUNAT no cobra, no cobra, no recauda de ellos. Así como hay personas que sobreviven en la informalidad, hay también sinvergüenzas que se hacen ricos en la informalidad. Entonces, el Estado, si quiere incrementar la presión tributaria, tendría también que decirle al informal que se pase a la formalidad, que hay beneficios, hay programas que te voy a ayudar, etcétera, etcétera. Hay informalidades que son duras, ¿no? La señora que le compré el mantel, por ejemplo, ¿no? Yo creo que con eso sobrevive, con eso come nada más. Entonces la pregunta es, ¿ella, por más beneficios que el Estado le dé, pasaría a la formalidad? No. Pero hay otros tipos de negocios que fácilmente pueden vivir la formalidad. Entonces, uno es la informalidad, otro es la evasión tributaria. Ahora, profesor, hay otro concepto aquí que me está haciendo pensar, la base tributaria. La base tributaria es el número de personas y empresas que tienen un RUC activo. ¿Qué es RUC? Registro Único al Contribuyente. Son personas que tienen y contribuyen al Estado. Entonces, como la informalidad es grande, la base tributaria es muy pequeña en el Perú. Entonces, ¿cómo incrementaríamos la presión tributaria? Si nosotros queremos incrementar la presión tributaria, la salida es incrementando la base tributaria. Si queremos incrementar la base tributaria, tenemos que disminuir la informalidad. Pero no solamente la informalidad, jóvenes, hace que la presión tributaria sea baja, sino también la evasión tributaria. Y quien evade no solamente es el informal, también el formal, el grandote, es un evasor. Ustedes no han visto que las minas y Telefónica enjuician, han ido a juicio
por años, 8 o 9 años para no pagar tributos, y lo han llegado hasta el Tribunal Constitucional. Ellos no quieren pagar y son grandes, tienen capacidad de pagar, sí. Y hay muchas empresas que evaden los tributos. ¿Ya? Muy bien. Esa evasión se puede hacer por simples faltas administrativas o graves también. Cuando la falta es grave, se llama fraude o defraudación tributaria. Por ejemplo, el contrabando es un fraude tributario. Falsificar facturas para que yo pagar menos impuestos a SUNAT se llama fraude tributario. Aparte de evasión, de informalidad, también hay elusión tributaria. ¿Y qué es la elusión tributaria? Si la evasión tributaria es simplemente yo no me da la gana de pagar y no pago, la elusión tributaria va más por los formales, es algo más fino, más sofisticado, porque la elusión tributaria es una manera, ¿no? Es una manera fina, limpia, legal, por decirlo así, de no pagar los impuestos, ¿no? Y no es chiste lo que te voy a contar. El Ministerio de Economía y Finanzas, el MEF, el rector de la política tributaria, decidió incrementar el impuesto selectivo al consumo a la cerveza. Recuerden que el mercado cervecero en Perú es un monopolio prácticamente. El 99% del mercado lo tiene Bacus. Entonces, incrementar el impuesto selectivo al consumo a la cerveza era incrementar el impuesto a Bacus. La gerencia de Bacus dijo, oye, mira, el selectivo al consumo se ha incrementado, por lo cual el precio de la cerveza va a tener que subir. Claro, porque es un impuesto indirecto que está metido en el precio, ¿sí o no? Al subir el precio de la cerveza, ¿sí o no que el consumidor va a disminuir su cantidad, va a caer el consumo de la cerveza? Y eso lo afecta a Bacus, ¿no? Muy bien, a ver, tráeme el decreto supremo y comienza a estudiar el decreto supremo. A ver, dice así. El decreto supremo, señores, dice que se incremente el impuesto selectivo al consumo a la cerveza que tenga grado de alcohol, o H, grado de alcohol 5 a más. Bien, gerente de producción, ¿dónde está? Que venga. Gerente de producción, ¿cuánto es el grado de alcohol que nosotros fabricamos? 5%. Uy, nos afecta a nosotros. Muy bien. Mañana, ¿qué hacemos? Lo eludimos. Ahí mismo a la hora. Bien, ya tengo la solución. Gerente de producción, gerente de control de calidad, por favor, desde mañana, los 5 grados de alcohol me lo bajas a 4,99. ¿Entendido? Bien. Pregunto, al ser menor de 5 grados, ¿el incremento efectivo al consumo a la cerveza le afectaría? No. ¿Qué hizo? Una elusión tributaria. ¿Ves? Sunat se enteró de eso. Se enteró que Bacus no pagaba, no se le puede afectar el incentivo al consumo porque está fabricando cervezas por debajo del nivel que afectaba el decreto. Entonces, modificó. El MEF dijo, ya no sea por grado de alcohol. Por cada litro de cerveza que se venda, se va a pagar 2 soles de impuesto selectivo al consumo. Aparte el IGB. Entonces, cuando tú compras un margarito, que es una cerveza de 1 litro, estás pagando 18% de IGB y 2 soles selectivo al consumo. ¿Para qué? Para que ya no hagan la ilusión tributaria. Ya, jóvenes, hasta aquí, ¿alguna pregunta? ¿Las academias son informales? Algunas son informales, jóvenes. Algunas. Bien, entonces, no hay dudas, no hay preguntas. Pasemos al FORCE, entonces, si tú dictas en tu caso servicio informal, no, es que normalmente debemos tener una cultura tributaria, ¿no? Si tú estás generando ingresos, debes declarar a SUNAT tus ingresos. Y así de ser el mundo, ¿no? El problema es que todos buscamos sacarle la vuelta a SUNAT.
vía ilusión o vía evasión tributaria o vía fraude tributario, ¿no? El fraude está al filo de la línea, ¿no? Porque SUNAT me descubre y me mete, SUNAT no mete preso, el Poder Judicial me mete preso, porque va a tener una denuncia penal, porque es un delito penal, es punible la defraudación. Hay contrabandistas que están presos, hay contadores que falsifican firmas, han falsificado facturas, ¿no? Y están presos, ¿ya? Bien. Pasemos al FOR, por favor, pasemos al FORS. 'Manden, por favor, manden. El examen ya está activo. 2:15 ya está activo ya. Gracias, gracias. Bien, tienen 8 minutos, 10 minutos. Ya, marquemos, por favor. Muy bien, muy bien.
Muy bien, jóvenes. Vamos a avanzar. Avancemos ya. Han caído, ¿no? Ya, avancemos ya. Vamos a avanzar. 1 y 2. 1 y 2. A ver, 1 y 2. Voy a hacer la 1, ustedes la. La recaudación tributaria, principal fuente de ingresos del gobierno, aumenta cuando crece el PBI. Claro, cuando hay mayor crecimiento económico, cuando hay mayor producción, hay mayor nivel de ventas, se recauda más IGB, más renta de tercera categoría porque las empresas ganan más, ¿no? A mayor crecimiento, mayor recaudación. Sin embargo, para tener un mayor crecimiento de la presión tributaria, se podría incentivar, o sea, queremos incrementar la presión tributaria, pues habría que decirle, ¿sabes qué? Tú que estás exonerado, paga ya, ¿no? Mójate, hay que mojarnos todos, ¿no? Reducir la exoneración tributaria. Dice que los que venden el salta para atrás, ¿no? O las bebidas de florecimiento, están preocupados porque dice que SUNAT también le va a grabar de un impuesto, y el mismo impuesto que afecta al whisky, al alcohol, profesor. Ah, ya. En la 2 sería, pues, profesor, es el selectivo al consumo, ¿no? Perfecto, 2 Ks. 3 y 4, marquemos 3 y 4, por favor. A ver, un tiempito les voy a dar. 1 minuto. Revisen, a ver. Ah, profe, la 3 está fácil, pues, la 3 está fácil, profesor, ¿no? Promover la formulación de empresas, ¿no? O sea, hay que decirle al informal, pásate al lado bueno la formalidad, ¿no? Y 4, Miguel desalquila su casa. Si alquila su casa, el alquiler de un bien inmueble es susceptible al pago de impuesto a la renta de primera categoría, ¿no? La pregunta fácil porque hay que pagar, ¿qué cosa? Un impuesto nada más, ¿no? Si queremos ser más específico, impuesto a la renta, IRS, que se conoce de primera categoría. Muy bien. Siguientes. 5 y 6. Haga las 5. Las 6 la hago yo. ¿Ya? 5. Las 5, por favor. Pregunta número 5. Ah, fácil, profe. La 5 está fácil porque se dice que va a tener del Estado un servicio de carácter administrativo, ¿sí o no? Usted va a pagar un derecho, ¿no? Como el derecho de examen de admisión a San Marcos, ¿no? Lo que te vino en el Ford. Y la 6, SUNAT, entre tantas facultades que tiene, ¿no? Sanciona, es una facultad, fiscaliza,
pero SUNAT nos dice el monto de la deuda tributaria. Cuando SUNAT nos dice cuánto debemos, es que SUNAT está ejerciendo su facultad de determinación de la deuda. ¿Ya? 6 casas. 7 y 8. Pregunta 7 y 8. Pregunta 7, examen de admisión San Marcos. A ver, pregunta 7 y 8. Bien. 7 avión, elige B, ¿sí o no? Y la 8, el ministro de Economía del Perú pretende mejorar la recaudación de impuestos. Él afirma que debe incrementar la base tributaria. ¿Y qué es la base tributaria? El número de contribuyentes, ¿no? 8 avión. Es muy poca en el Perú por la informalidad. 9 y 10, 9 y 10. Marquemos 9 y 10. Bien, 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 bien. 9 y 10, por favor. Marquemos 9 y 10. Me hablan de los impuestos indirectos como el IGB, como el impuesto selectivo al consumo, y esos están incluidos ya en el precio, ¿no? Entonces, ¿graban a los salarios? No, vienen incorporados en el precio, bien. 9 casas. Y la 10, pregunta muy, 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 no es fácil. Dice, la informalidad, todo me hace pensar que es evasión. Pero la evasión, cuando yo utilizo formas muy graves de evadir como falsificación o adulteración de documentos contables, se vuelve un fraude tributario, ¿ya ves? 10 avión. 11 y 12, 11 y 12, marquemos 11 y 12, por favor.
Bien, la respuesta correcta sería dedo, ¿no? Dedo. Bien. Entonces, la progresividad está en los impuestos directos, ¿no? Progresividad significa que si yo gano más, el Estado me cobra más porcentaje a mí. Entonces, la respuesta es el impuesto progresivo. Bien, 3 y 14, y ahí vamos a quedarnos con 3 y 14, ¿ya? Bien, a ver, vamos con la 14. El impuesto del alcabala, uy, fácil. Alcabala es cuando yo voy a comprar un bien usado, un bien inmueble usado, pues un departamento, una casa, pago un impuesto a la municipalidad, ¿no, profesor? Entonces, la 14 es dedo. 14 es dedo. 14 dedo. Y la 15, perdón, y la 13, profesor, me hablan de un impuesto al valor del predio. El impuesto al valor del predio, es el impuesto predial, ¿sí o no? Cuando más caro es mi predio, más impuesto voy a pagar. Entonces, ese impuesto predial es un impuesto directo que va a la municipalidad, ¿sí o no? Y la municipalidad, pues, es un nivel de gobierno local. Y la respuesta de la 13 también es dedo. 13 dedo, 14 dedo. Y ahí nos vamos a quedar, jóvenes. Ha sido un gusto estar con ustedes. Estaremos viendo la siguiente semana. ¿Ya?